Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Vamos a hablar de mujeres ahora, pero en particular de 830 mujeres, que son las que están internas en el centro de la penitenciaría femenina de San Joaquín, el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, que antiguamente se conocía como la Correccional o la Cárcel de Mujeres. Así. ¿Cómo se vive allá adentro? ¿Cuál es la realidad de estas 830 mujeres? Es lo que vamos a conversar ahora con la hermana Nelly León Correa, que es capellana justamente de este centro. ¿Cómo está, Nelly? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz, un poco emocionada de estar en Radio Cooperativa porque la escucho todas las mañanas y no la conocía, pero aquí feliz. La idea es dar a conocer otra realidad de cómo viven estas otras mujeres que han cometido distintos tipos de delitos, que están cumpliendo una pena y que hay una realidad allá adentro ignorada, desconocida tal vez por la sociedad. De hecho, tú creaste una fundación que se llama Mujer Levántate para ayudarlas. ¿Cuál dirías tú que es la principal desventaja, el principal problema que viven estas mujeres allá adentro? El principal problema o dificultad es la invisibilización que tienen las mujeres privadas de libertad. Yo creo que en Chile hay más de 50.000 personas privadas de libertad tras las rejas y de esas 50.000, 4.000 y algo son mujeres. Por lo tanto, si existe alguna política de reinserción para los privados de libertad, siempre está pensada para hombres. Las cárceles están diseñadas para hombres, exceptuando esta cárcel que trabajo yo ahí porque fue un antiguo internado, un antiguo colegio que se fue transformando paulatinamente en una cárcel. Entonces el diseño es distinto, pero si uno mira a nivel general en Chile, las cárceles están diseñadas para hombres. Ahora, estas mujeres que están allá adentro, ¿no es cierto?, en promedio tienen unos 30 años, pero también hay mujeres muy jóvenes de 18, 19 años o mayores. La mayoría está allí por el delito de microtráfico. ¿Qué hay detrás de esa historia de vida? ¿Qué las lleva a eso en su mayoría? En su mayoría el microtráfico está asociado a la pobreza. O sea, yo creo que todas las mujeres privadas de libertad son mujeres muy pobres, vienen de sectores populares muy pobres y muy dañados en su historia familiar. Por lo tanto, el medio de subsistencia en una población es el microtráfico. Y yo creo que de las 830 más o menos que hay en el CPF, 300, 400 están por la ley 20.000 que se llama, que es el microtráfico, y 40 y algo, mirando algunas estadísticas ahora para venir para acá, están asociadas a narcotraficantes, que son las bandas que se llaman y que son esposas, parejas, mujeres de estos narcotraficantes. Pero la mujer está como, su delito principal es el microtráfico. ¿Cuántos años? De promedio en condena entre 5 y 15. Son altísimas las condenas. Para el microtráfico también, por la reincidencia, que ahora se está castigando mucho la reincidencia, pero una mujer que comete un microtráfico la condenan a 18 meses, de 18 meses a 3 años por un microtráfico, sale en libertad, pero no sale con ninguna herramienta en sus manos, obviamente que va a volver a microtraficar, digamos, para poder pararse. Ahora, ¿por qué tanta reincidencia? Por lo que tú estás diciendo. Por la falta de oportunidades, absolutamente. Pero, ¿y por qué entonces tanta falta de oportunidades? ¿Eso le pasa a todas las personas que salen de la cárcel o en particular la sufren más las mujeres? Yo creo que les pasa a todo, pero en las mujeres se resiente más porque la mujer nunca deja de ser mamá y nunca deja de ser dueña de casa. En la cárcel de mujeres hay un promedio de 250, 300 mujeres que trabajan en los talleres laborales que existen adentro y gana la mayoría un sueldo mínimo porque los empresarios que llevan los trabajos les pagan el sueldo mínimo y ese dinero va todo para sus hijos, ellas siguen sosteniendo sus familias. En cambio los hombres que están privados de libertad, ellos están privados de libertad. La mujer arrastra a la familia, los hijos, la mamá, la abuela, los que le quedan criando a la familia afuera. Estamos conversando con la hermana Nelly León Correa, que es la capellana del Centro Penitenciario Femenino.
y estamos hablando de estas mujeres que están invisibilizadas, como decíamos. En general, cuando tú dices, bueno, ellas mantienen a su familia, a los hijos, la mayoría entonces tiene hijos, ¿los puede tener con ellas en la cárcel hasta qué edad? Solamente hasta un año y medio. Antiguamente era 2 años, pero estudios psicológicos de gendarmería sienten que un niño de 2 años ya sabe dónde está, con quién está, el mundo que lo rodea. Entonces, para evitar la estigmatización del niño privado de libertad, también se llegó a la conclusión de que es 1 año y medio. Ahora, son poquísimas las mujeres en este momento, deben haber 13, 15 mamás con sus bebés adentro, porque además son pocas las mujeres que llegan con bebés muy pequeñitos que lo pueden ingresar a la cárcel, y otras que se embarazan durante la reclusión por las visitas conyugales o qué sé yo, o llegan embarazadas. Entonces esas son las que después pueden tener a su bebé dentro. ¿Qué pasa al momento que para ellas, me imagino durísimo, cuando dice, bueno, se terminó, hay que llevarse al niñito, lo tienes que... No, eso es terrible. ¿Cómo es? Eso es dramático. Bueno, y se cumple el tiempo y ya tiene, no sé, por 1 año y medio el bebé y ya tiene una condena de 5 años, por lo tanto debe quedar privada de libertad. Lo primero que busca el área social de gendarmería de ahí de la cárcel es la red familiar. Algún abuelo, paterno, materno, alguna persona vinculada a la familia, en el mejor de los casos algún vecino que pudiera hacerse cargo de este bebé. Y de lo contrario tiene que ir a algún hogar de niños. Niñas. Ya, y el sufrimiento de esa madre, el de desprenderse de su hijo, de su hija. Es tremendo. ¿Cómo la acompañan? La acompaña el área social psicológica de gendarmería, la acompañamos desde la pastoral. Ahora yo tengo un caso muy concreto de una mujer que está condenada a 20 años, a más de 20 años. Se embarazó en el Venusterio ahí en la cárcel y tiene un bebé que ya tiene 1 año, va a cumplir ahora en marzo, y en 6 meses más lo tiene que mandar para afuera. Está buscando la red paternal, pero ella ya está sufriendo. Está enferma, digamos, psicológicamente por el desarraigo, el desprendimiento que significa sacar a su hijo. Pero ¿cuál sería la solución? Yo creo que la solución pasa por las condenas. Yo me atrevo aquí al aire a decir que al momento los jueces de condenar a las mujeres, sobre todo cuando están asociadas a delitos con hombres, pareja, no den condenas tan largas. Yo creo que una mujer puede, si hoy día existe el brazalete, existen otras formas de cumplir condena, que no las condenen con prisionización, porque al condenar a una mujer quedan los niños solos en la casa, quedan niños de 3, de 4, de 5 años, con una condena con una madre de 20, ese niño va a ser un adulto, o sea, su madre no va a tener ninguna injerencia sobre ese hijo, y esos hijos son los que después se desbandan, que no tienen control en la adolescencia, y vamos produciendo socialmente otros delincuentes. Hermana, está el caso de este niñito que muere, ¿no es cierto?, en el norte, en Calama, y Mateo, sí, que fue muy conocida esa noticia, y tú contaste en una misa, justamente, que este niñito era hijo ahí de una mujer que estaba, ¿no es cierto? Ese Mateo había nacido estando su madre presa allí, y que tú... ¿Por qué cuentas eso? ¿Qué relación haces al respecto? En un caso concreto que sirve como para ilustrar lo que puede pasar en general. Yo lo conté, lo dije en una misa a modo de reflexión con las mujeres que son mamás, porque de todas las mujeres privadas de libertad, 90% y más son mamás. Entonces, cuando ellas al momento de cometer un delito, aunque sea para subsistir, tienen que pensar muy bien lo que va a significar el tema de el abandono de sus hijos. Y lo cuento porque esta mujer estuvo privada de libertad, se le hizo el traslado porque ella era de Arica, se le hace el traslado con el niño, Gendarmería gestiona su traslado a la cárcel de Arica, ella llega a Arica, termina su condena y vuelve a caer por otra. Entonces el niño queda en manos de su padrastro, que al final tampoco era el padrastro, y bueno, y el desenlace ya lo conocemos. Entonces, ¿a quién le entrego la crianza de mi hijo? Esa es para mí la reflexión que yo quería hacer que las mujeres tomaran conciencia de eso. ¿A quién le estoy entregando la responsabilidad, que es mi responsabilidad ser mamá, a otras personas que no van a tener ni los cuidados, claro, nada con respecto a él? Ese es un caso. Otro caso es de Katy, que tú dices murió sola. Los pobres son pobres hasta en la muerte, dijiste tú. Sí. A ver, ¿qué caso es ese? Bueno, tenemos un caso de una mujer que también de Santiago
cae presa en el norte también, no sé si Arica y Iquique, es trasladada a Santiago y su familia, probablemente sus hermanos cansados, porque también ella tenía hermanos que estaban privados de libertad, solo una hermana que yo contacté al final es la que no tenía antecedentes penales, Katy tenía un hijo, y Katy llega a la cárcel de Santiago y ahí se le descubre la diabetes, le entra un hongo en una uña, le cortan el dedo, el pie, la pierna hasta la rodilla, y esta diabetes sigue progresando, tratada más o menos lo que se puede tratar dentro de una cárcel, si el sistema de salud es malo en todo el país, imagínate dentro de la cárcel. Y Katy un día se siente muy mal, una descompensación generalizada, y la Katy muere. Hasta del año y tanto que llevaba presa ya en Santiago, nunca nadie la había visitado, por lo tanto estaba en situación de abandono. Entonces, hace un año yo abrí un patio que lo llamo la comunidad Mandela, en honor a Mandela, y es la comunidad donde van todas las mujeres que quieran hacer un proceso de cambio. Yo recibí a la Katy ahí porque sentía que ella sí tenía intenciones, pero no tenía ningún apoyo ni herramientas para salir. Y Katy va al patio y la empezamos a acompañar, y el día 31 de diciembre yo almuerzo con ella al frente y la encontré muy mal. Y le pregunté: Katy, ¿te sientes mal? ¿Estás muy amarilla? Estaba como muy hinchada. Me dice: sí, pero voy a empezar la insulina, digamos, el próximo lunes, ya tengo la hora, qué sé yo. Y resulta que el primero la llevan al hospital y el 2 muere. Entonces la Katy muere, me avisan que la Katy muere, era sábado, era viernes, yo había ido a ver a mi familia al campo, regreso a Santiago, me preocupo de hacer todo el trámite, de ir al servicio médico legal, sacar registros, hacer todo lo que significa sacar a una persona de una morgue y contactar a su hermana. Y su hermana, la primera respuesta me dice: hermana, yo no tengo cómo sepultarla. O sea, yo digo, ¿por qué una mujer pobre, una persona pobre tiene que ser pobre hasta para morirse? Esa era mi reflexión. Y de verdad que a mí eso me hizo mucho sentido. La fragilidad, primero, de la vida frente a la muerte. Y segundo, la pobreza de no tener, como se dice, dónde caerte muerta. No tienes dónde caerte muerta. Tú recién decías, si la salud ya tiene problemas a nivel país, imagínense cómo es allá adentro. Entonces, volvamos allá adentro para justamente visibilizar cómo viven. Tú decías que las cárceles no están hechas para mujeres. ¿Cómo son las celdas donde están las mujeres? Bueno, la cárcel de mujeres, como te decía, es bien sui generis porque fue un internado. Antiguamente, en 1858, eso se compró a los padres del Verbo Divino. Entonces era un internado de colegio de los sacerdotes del Verbo Divino. Por lo tanto, son unas piezas gigantes donde viven en un dormitorio 100 mujeres, por ejemplo. Esas son varios dormitorios. ¿Y cómo no hay ninguna intimidad? No hay nada. O sea, ellas ponen, que se llaman en la jerga carcelaria, los camaros, que son cortinitas que ponen así un poco para separar los ambientes, y así viven. Pero hoy día estamos nosotros bastante mejor que cuando yo llegué hace 10 años, que habían 2.000. Hoy día tenemos 800. Por lo tanto, se ha permitido segmentar un poquito. Pero ¿cómo segmentan? Segmenta por delito, por reincidencia y por la laboral, digamos, la sección laboral tiene su propio patio, digamos, que son todas las que trabajan. ¿Cómo podemos imaginarnos esa vida diaria de estas mujeres? Bueno, ¿cómo conviven entre ellas? ¿Cómo es la relación? ¿Se dan esos casos de violencia que solemos ver en algunas series, no sé, la típica imagen de las cárceles? Sí, se da violencia, pero nunca como la muestra las teleseries ni lo que se muestra la farándula dentro de la cárcel. Yo invito a la gente que vaya a la cárcel a conocerla y conozca a las mujeres que hay detrás del delito, porque nosotros nos quedamos con los grandes delitos que salen en la televisión, que los repiten una y mil veces, el mismo delito, la misma persona. Entonces la gente va creando un subconsciente colectivo en la sociedad. Entonces las mujeres son malas, las mejores delincuentes. Yo creo que no, yo creo que sí, nosotros tenemos que visitar la cárcel, conocer a las mujeres, conocer la persona que hay detrás de ella, de ese delito que se le asigna. Y hay violencia, por supuesto, en las mujeres que consumen droga, porque tengo que reconocer que al interior de la cárcel hay consumo de droga. ¿Cómo entra? No sé, ese es el gran misterio, pero que hay consumo, mucho consumo. Adictas, mucha adicción a las drogas. Tenemos un programa del Senda que atiende a 30 mujeres, pero eso frente a 500 que pueden ser las consumidoras es nada. Entonces se dan situaciones de violencia, pero peleas entre ellas. Peleas entre ellas por distintas cosas. Lo que pasa es que yo creo que el nivel de vivir todos los días con la misma persona, que llaman por teléfono, porque a pesar que están prohibidos los teléfonos en la cárcel, yo creo
Me atrevo a decir que el 90% tiene teléfono, pero ellas llaman, entonces están permanentemente con sus problemas internos al interior de la cárcel, pero además cargan los problemas de sus hijos, que el hijo se fue de la casa, que el hijo nadie lo encuentra, entonces eso le va creando una agresividad adicional, digamos. ¿Son mujeres que reciben visitas en general? En general la visita. ¿Que están contenidas afectivamente? No todas, no todas. Yo creo que sí hay muchas contenidas por su familia, pero hay muchas mujeres en situación de abandono. Lo que pasa es que es lo mismo que, no sé, el otro día yo te explicaba, en una cárcel de hombres, el 80%, el 90% de las visitas son mujeres. Y uno podría pensar, en la cárcel de mujeres debiera ser el 80% de la visita de sus parejas. Pero no es así. El hombre inmediatamente abandona a la mujer privada de libertad. Son muy pocos los hombres fieles. Los hombres generalmente crean otras familias, otras relaciones, y las mujeres van quedando solas. Entonces, ¿quiénes visitan a las mujeres? Sus madres, sus hermanas, sus amigas en el mejor de los casos, y sus hijos. Entonces yo el otro día le decía a una mujer, ¿tú crees que es entretenido para un niño de 8 años que su paseo dominical sea venir a ver a la mamá a la cárcel? No puede ser eso, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo? Para mí, excarcelar es la solución. Ahora, ¿cómo? No sé. Pero yo creo que sí, al momento de condenar, debiéramos tener una mirada distinta por ser mujer. Estamos conversando con Nelly León Correa. Ella es religiosa, ella es la capellana del Centro Penitenciario Femenino, que antiguamente se llamaba Buen Pastor. Sí. Yo soy de la congregación del Buen Pastor, claro. Por eso estoy ahí. Sí. Nelly, a propósito hablamos de la violencia, de la contención afectiva, y por necesidades afectivas también se dan las relaciones entre mujeres, las relaciones sexuales, las relaciones lésbicas, ¿no es cierto? Que no siempre es, o sea, que suele ser solamente por necesidad de afecto. Y eso genera algún tipo de problema, también celos. A ver, sí, hay una gran cantidad de mujeres que tienen relaciones lésbicas al interior de la cárcel. Ayer nomás atendí un caso y yo me contaba, le vengo a contar que hoy día tengo pololo hombre, una chica. Y que incluso ella cuando estaba con esta mujer se llegó a tatuar el nombre de la mujer en su brazo y hoy día no sabe cómo sacárselo. Pero esa fue solo una carencia afectiva, una mujer mayor con una niña más joven, 10 años de diferencia, manipulación de afecto, carencia, situación de abandono de las chiquillas, entonces esto de lo calentito, ¿a qué no le gusta que le hagan cariño, no? Entonces esto de abrazarte, empezamos por ahí, que te hago cariñito, y se transforma en una relación lésbica. Esa relación se termina cuando la mujer sale en libertad, cuando logra reencontrarse con los suyos. Ahora, también puede ser que sean homosexuales y circunstanciales, y otras que son. Y bueno, yo puedo contar la experiencia, porque yo antes trabajé en un hogar de niñas, de la congregación cuando recién ingresé, y tenía una niña que yo todas las noches me levantaba a verla y la encontraba acostada con una compañera. Era chica, tenía 8, 10 años. Y después, cuando yo llegué a trabajar a la cárcel, me la encontré presa. Y absolutamente ella asumida que era un hombre. Y me dio mucha ternura, pero también mucha pena. Entonces, la violencia que yo ejercí en ella cuando ella tenía 10 años era por mi ignorancia y porque ella tampoco estaba definida, pero ella tenía una atracción especial por las mujeres. Y bueno, ahora lo conversamos y ella ya tiene su pareja, vive bien, ya salió en libertad. ¿Te fijas? Yo soy súper, digamos, acogedora con todo, no hago ninguna excepción de persona en ese sentido. Y acompaño también estos procesos. Cuando hablamos de esta realidad, la mayoría, o sea, el 99% de las mujeres, me imagino yo, vienen de un nivel socioeconómico pobre, o hay también de otro tipo. Muy pobre. Yo creo que el 90 y tantos % de las mujeres son de barrios muy pobres, vienen de historias familiares muy pobres, moralmente, afectivamente y materialmente. Ahora, la gente que ha caído presa, que yo he conocido, así circunstancialmente, que viene de otro nivel social, se va, pues, si tiene buen abogado, buenas lucas para pagar una buena fianza, entonces se va. Por ejemplo, yo conocí en la cárcel hace unos años atrás, 2 años, a la señora Fará del caso La Polar, que todos la conocimos en la televisión. Ella estuvo, ¿cuánto tiempo presa? Yo creo, no sé si 2 meses. Y después una buena fianza y después la condenan con libertad vigilada, con firma, qué sé yo. Te fijas, no vuelve a la cárcel. Entonces, una mujer pobre,
que tiene abogados de la Defensoría Penal, que son relativamente buenos, no los juzgo, pero tienen tantos casos sobre ellos que no defienden cómo se debe a una mujer y va quedando presa 18 meses, 3 años, 5 años, 10 años y así. O sea, tú dices, la desigualdad social se da hasta en eso. Pero muchísimo, y ahí es cuando yo creo que es la puntita del iceberg en la cárcel para empezar a descubrir para atrás la desigualdad social, pero ahí está concentrada. En la cárcel está concentrada la falta de justicia, de equidad, de medios, de recursos, todo, en todo se ve. ¿Estudian? Estudian. En la cárcel hay una escuela que hay como 300, 400 mujeres matriculadas de enseñanza básica y media de adulto. Incluso tuvimos un instituto que dio una profesión técnico-profesional donde se van a graduar ahora como 10 mujeres. Sí, yo creo que hay posibilidades. Desde nosotros tenemos una chica en la universidad estudiando obstetricia, que eso es nuestro orgullo, y ahora entra otra en la universidad a estudiar también ingeniería en administración, pero son, claro, los casos que uno descubre en el acompañamiento y descubre su capacidad y las pueden orientar. Ahora, hermana, ¿por qué está ahí usted y qué le gustaría que pase o qué reclamaría, qué denunciaría a la sociedad o qué llamado de atención haría? Yo estoy por vocación. Yo me consagré al Señor, Dios me llamó, yo respondí a esta congregación del Buen Pastor porque la congregación del Buen Pastor trabajaba ya con el tema de la cárcel. Yo soy una apasionada en la defensa de las mujeres privadas de libertad, y el día que yo no sea sensible frente al dolor de una mujer, yo me voy a retirar. Eso lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Mi pasión es acompañarla, y qué llamado le hago a la sociedad civil es que conozcan, que vayan a la cárcel. La cárcel tiene las puertas abiertas, conozcan a las mujeres y no hagamos juicios a priori sin conocer. La delincuencia ha crecido, es verdad. Yo eso lo tengo absolutamente claro. Pero yo me pregunto, yo en el caso de una mujer con la historia de vida que tienen, estoy segura que estoy presa y quizás condenada a muchos años. Pero ellas están presas mayoritariamente por la falta de oportunidades. A propósito de, y con esto terminamos, hermana, de lo que se está discutiendo en este momento, que es la despenalización del aborto, con dichos que ahora son en este minuto tan comentados, como los del diputado Lorenzini, que dijo hay mujeres que tienen relaciones porque a lo mejor tomaron un traguito de más. Es violación también, bueno, él estaba hablando en general, sí, planteando, ¿no es cierto?, cómo determinar cuándo hay violación o no, en fin, que tendría que estar más especificado en el proyecto. Pero bueno, esa frase generó mucha reacción. Pero respecto al tema del aborto, ¿se dan casos dentro de la cárcel que ustedes han tenido que atender? No sé. Yo ahora que venía para acá pedí en la estadística y fui a ver, y en este minuto nosotros de las 800 no tenemos ninguna mujer privada de libertad por aborto, ni por practicar el aborto a otra persona, ni porque se lo practicó a sí misma. Entonces, yo creo que yo lamento toda la discusión sobre la ley de aborto. Yo soy defensora de la vida, pero desde el inicio hasta la muerte. Y nosotros nos hemos detenido como país en una ley para defender la vida naciente, pero no defendemos la vida que sucumbe en la calle, la vida privada de libertad, la vida que muere en los hospitales abandonados. Esa vida no nos importa. Los abuelos abandonados, hoy día somos un país de viejos. Chile es un país de viejos. Tenemos mucha gente que ya está en hogares y van a seguir creciendo. ¿Qué coto le pongo a eso, a esa vida? Entonces yo invitaría a hacer una reflexión mucho más amplia de esta. Ahora, si tú me preguntas, las chiquillas de la cárcel, yo me atrevo a pensar que por todo lo que he escuchado en 10 años, el 80% ha sufrido violación en su infancia. Y han tenido hijos de sus padres, de sus padrastros, qué sé yo. Pero eso no se puede juzgar. O sea, esta es una historia tan larga para atrás. O sea, yo creo que en Chile somos un país, disculpa la expresión, pero un poquito hipócrita, porque el aborto se practica, tú lo sabes, yo lo sé, en muchas partes. Y hoy día estamos centrados ahí cuando nos está pasando la vida amenazada por muchos otros rincones. Bueno, interesantísima esta conversación con la hermana Nelly León Correa, que nos cuenta, nos hace ver algo que normalmente no está en la luz pública, que es una realidad, estas 800 y tantas mujeres que viven que están en el centro penitenciario femenino,
pero así como ellas, hay otras en otros lugares del país también. Así es, sí. Y la invitación de la hermana es ir a visitarla. Sí, vayan a vernos. Colabore con la Fundación Mujer Levántate para poder ayudar en la reinserción social. ¿Cómo se puede colaborar? Aquí tenemos, página web Fundación Mujer Levántate, y ahí están las formas de hacerse socio, de cómo donar. Tenemos un hermoso proyecto. Pero la página web es www.fundacionmujerlevantate.cl. Muy bien, gracias hermana Nelly León Correa, entonces, que es la capellana del Centro Penitenciario Femenino. Por si quieren ir, está en Vicuña Maquena, Paradero 7. Capitán Prat 20. Okay. Y que me ubiquen primero, porque no es que voy y entro, sino que tenemos que hacer algunos trámites para el ingreso, pero todas serán y todos bienvenidos. Y muchas gracias por la invitación, Cecilia. Que le vaya bien.